El aire de Madrid, denso y cargado con el murmullo anónimo de millones de vidas, se filtraba por la ventana entreabierta del minúsculo apartamento de Elena. A sus 24 años, sentía que su propia existencia era tan silenciosa como el polvo que danzaba en el haz de luz matutina. El suelo de madera fría bajo sus pies descalzos era una de las pocas sensaciones reales en una vida construida sobre la negación del cuerpo y la exaltación del deber. Su mundo era un lienzo en tonos grises, una rutina metódica de turnos en el hospital, comidas solitarias y noches en las que el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de un corazón que nunca había sido reclamado. Era una virgen no por devoción, sino por omisión, una espectadora de la vida, cuyas manos, expertas en vendar las heridas de otros, nunca habían aprendido el lenguaje de su propia piel. ¿Qué sucede cuando un alma pura se encuentra con una oscuridad que amenaza con consumirla o liberarla para siempre? Sigue esta historia hasta el final para descubrir un secreto que cambiará tu percepción del amor y el sacrificio. No olvides suscribirte y, sobre todo, dinos en los comentarios qué harías tú en su lugar, porque la decisión que ella está a punto de tomar te dejará sin aliento. Elena García era una paradoja andante. Recién graduada como enfermera, su vocación era su refugio y su condena. Cuidar era lo único que sabía hacer, una habilidad perfeccionada durante años al lado de la cama de su madre enferma en 1905. Un pueblo de Castilla donde las paredes oían y los juicios eran tan afilados como el viento de invierno. Su juventud se había consumido en el olor a antiséptico y el susurro de las oraciones, dejando su alma intacta, sí, pero también terriblemente yerma. Su cuerpo era un templo al que nadie había sido invitado, una fortaleza de timidez y preceptos morales heredados que la protegían de un mundo cuyo idioma, el del deseo, le resultaba extranjero y aterrador. Era una extraña en su propia piel, una cuidadora que no sabía cómo habitarse a sí misma. La mudanza a la capital había sido un intento desesperado por escapar de los fantasmas de su pueblo, pero pronto descubrió que la soledad en una multitud era infinitamente más abrumadora. Madrid, con su energía vibrante y sus noches febriles, no hacía más que resaltar su propia inercia. Caminaba por sus calles como una figura translúcida, observando a las parejas reír, a los amigos abrazarse, a los extraños rozarse con una naturalidad que a ella le parecía una proeza inalcanzable. El vacío en su interior no era dramático ni ruidoso, era una ausencia sorda, una sensación constante de estar al otro lado de un cristal, viendo la vida pasar sin poder tocarla. Su corazón era un territorio inexplorado, y el miedo a lo que podría encontrar en él era más fuerte que cualquier anhelo de aventura. La sombra de su madre se proyectaba sobre cada una de sus decisiones. Había sido una mujer de fe inquebrantable y moral rígida, que le había enseñado que el cuerpo era una fuente de pecado y el deseo, una debilidad que debía ser sofocada. Elena había absorbido estas lecciones como un dogma, convirtiendo la represión en una segunda naturaleza. Recordaba las manos huesudas de su madre apretando las suyas, los sermones sobre la pureza, la decencia y el sacrificio. Ahora, incluso con ella muerta, su voz resonaba en la mente de Elena, un eco constante que juzgaba cada pensamiento impuro, cada atisbo de curiosidad por lo que se le había negado. Vivía bajo un código moral que no había elegido, prisionera de un amor filial que la había salvado y sentenciado al mismo tiempo. Su día a día era un ritual de autocontrol. Se vestía con colores neutros para no llamar la atención, mantenía la mirada baja al caminar y hablaba con un tono de voz tan suave que a menudo tenían que pedirle que lo repitiera. Evitaba las novelas románticas, las películas con escenas de pasión y cualquier conversación que se desviara hacia lo íntimo. Su vida era un espacio aséptico, cuidadosamente diseñado para evitar cualquier estímulo que pudiera despertar a la mujer que dormía dentro de ella. Sin embargo, a veces, en la soledad de su apartamento, una fisura aparecía en su armadura, un acorde de una canción lejana, la visión de una flor abriéndose en un balcón o el calor del sol en su nuca, eran suficientes para provocar una punzada de anhelo, un deseo vago y sin nombre que la asustaba
y la atraía a partes iguales. Era durante sus turnos en el ala de cuidados intensivos, donde esta contradicción se hacía más palpable. Allí, rodeada de la fragilidad extrema del cuerpo humano, Elena se sentía segura. El contacto físico era clínico, desprovisto de cualquier connotación personal. Podía lavar un cuerpo, cambiar un vendaje o tomar el pulso de un extraño con una eficiencia tranquila, porque todo se enmarcaba en el protocolo, en la necesidad médica. Sin embargo, en un momento de descuido, mientras ajustaba la almohada de un anciano, sus dedos rozaron la piel cálida de su cuello y una corriente eléctrica, inesperada y extraña, la recorrió. Se apartó bruscamente, con el corazón desbocado, avergonzada por una reacción que no podía controlar. Era una señal, una grieta en el muro que anunciaba la inminente llegada de un terremoto. Una tarde, mientras revisaba las ofertas de empleo en un portal de enfermería, un anuncio captó su atención. Era diferente a los demás. No provenía de un hospital ni de una clínica, sino de una agencia privada de alto nivel. Buscaban una enfermera interna para un paciente particular en una de las zonas más exclusivas de Madrid. El salario era exorbitantemente alto, casi irreal, y las condiciones eran estrictas. Confidencialidad absoluta, dedicación exclusiva y una fortaleza emocional a toda prueba. La descripción era vaga, casi críptica, hablando de un caso complejo que requiere tanto habilidad técnica como una inmensa discreción. Elena sintió un escalofrío. Era una puerta a un mundo que le era completamente ajeno. Un mundo de lujo, poder y probablemente de secretos. El miedo le decía que lo ignorara, que se quedara en su camino seguro y predecible. Pero otra cosa, una curiosidad latente y peligrosa, la impulsó a hacer clic en solicitar. El apartamento de Elena en el barrio de Lavapiés era una extensión física de su estado mental, una celda monacal autoimpuesta en el corazón del bullicio. Apenas 40 metros cuadrados donde cada objeto tenía una función y ninguno un adorno. Las paredes, de un blanco impoluto que ella misma repasaba cada 2 meses, absorbían la luz y el sonido, creando un silencio casi litúrgico. Su única ventana no daba a las calles vibrantes de Madrid, sino a un patio interior, un pozo de ladrillo y cemento, donde las vidas de los vecinos se entrecruzaban en tendederos de ropa y ecos de discusiones lejanas. Era una geografía de la renuncia, un espacio diseñado para no sentir demasiado, para no desear demasiado. Aquí, en esta caja de aire estancado, se protegía del mundo, pero también se ahogaba lentamente en la ausencia de él. La rutina era su armadura. Cada mañana, el mismo zumbido anónimo del metro, el mismo café solo en un vaso de cartón, el mismo uniforme blanco que olía a almidón y a asepsia. Se movía por la ciudad como una autómata, sus gestos precisos y económicos, su mirada fija en el suelo para evitar los ojos de los demás. Sus compras eran funcionales, sin alegría. Verduras para el puré, pescado blanco, pan integral. Comía sola, en la pequeña mesa de la cocina, con el único sonido del tic-tac de un reloj de pared. Este ballet mecánico de obligaciones la mantenía a flote, le daba un propósito tangible, pero también erosionaba su identidad día a día. Se estaba convirtiendo en una función, la enfermera, la hija obediente, olvidando a la mujer que apenas había tenido oportunidad de nacer, aprisionada en un ciclo sin fin. Sobre ella pesaba no solo el legado moral de su madre, sino también el financiero. La larga enfermedad había agotado los escasos ahorros familiares, dejando tras de sí una deuda silenciosa, pero persistente. No era una cifra abrumadora para el mundo, pero para Elena era una montaña. Cada euro que ganaba estaba mentalmente dividido entre el alquiler, la comida y la amortización de aquel préstamo que sentía como una extensión del sacrificio de su madre. Esta presión económica era un ancla más que la ataba a la prudencia y al miedo. La libertad no era una opción, era un lujo que no podía permitirse. El trabajo en el hospital, aunque vocacional, apenas le permitía sobrevivir, y la idea de un futuro diferente, uno sin la constante preocupación por el dinero, parecía una fantasía lejana, casi una blasfemia. La voz de su tía Isabel, hermana de su madre,
Era el eco viviente de la opresión familiar. Llamaba cada domingo, puntualmente, con una dulzura que escondía un interrogatorio implacable. Su tono meloso envolvía preguntas afiladas sobre su vida en la gran ciudad, sobre si iba a misa, sobre si se cuidaba de las malas compañías. Pero el tema central, el verdadero propósito de cada llamada, era su soltería. ¿Y bien, hija? ¿No has conocido a ningún muchacho decente? Una chica tan buena como tú no puede quedarse para vestir santos, le decía, su voz cargada de una falsa preocupación que a Elena le revolvía el estómago. Cada conversación era una reafirmación de su fracaso, de su anormalidad a los ojos de un mundo donde el valor de una mujer se medía por su capacidad para conseguir un marido. Durante aquellas llamadas, Elena se encogía, se hacía pequeña en su propio sofá. Respondía con monosílabos, evasivas y mentiras piadosas. Estoy muy centrada en el trabajo, tía. No tengo tiempo para esas cosas. Sentía el peso de la decepción al otro lado de la línea, la frustración de su tía por no poder cumplir con el mandato social de casarla bien. Al colgar, un silencio denso llenaba el apartamento, cargado de culpa y de rabia. Se sentía atrapada en un papel que no había elegido, el de la niña buena, la sobrina obediente cuyo destino ya estaba escrito por otros. La presión era sutil pero constante, una gota de agua que horadaba la piedra de su voluntad, recordándole que su vida no le pertenecía del todo, que siempre tendría que rendir cuentas a los fantasmas de su pueblo. El matrimonio en el universo de su familia no tenía nada que ver con el amor o el deseo. Era un contrato, una transacción social diseñada para garantizar la seguridad y el estatus. Era el destino, predestinado para las mujeres de su linaje, una forma de perpetuar el honor y la decencia. Elena lo veía como otra jaula, más decorada quizás, pero una jaula al fin y al cabo. Observaba a las parejas de su edad en el hospital, a las novias de sus escasos conocidos, y no sentía envidia, sino una extraña mezcla de fascinación y pavor. Le parecían actrices en una obra cuyo guión desconocía, hablando un idioma de complicidad y contacto físico que a ella se le antojaba incomprensible. La idea de compartir su vida, su espacio, y sobre todo su cuerpo con un hombre, le producía un vértigo paralizante. Afloraba a menudo el recuerdo de una tarde de verano, cuando tenía 15 años. Estaba en el patio de su casa, leyendo a escondidas una novela que había tomado prestada de la biblioteca. En sus páginas, un beso era descrito con una intensidad que le hizo sonrojarse y sentir un calor desconocido en el vientre. De repente, la sombra de su madre se proyectó sobre el libro. No hubo gritos, solo una mirada gélida y una mano que le arrebató la novela y la cerró con un golpe seco. La curiosidad es la puerta del pecado, Elena. La decencia de una mujer es su bien más preciado. No lo manches con estas porquerías, le dijo con una voz tan cortante como el cristal. Aquel día, el deseo y la vergüenza se entrelazaron en su mente para siempre, convirtiendo su cuerpo en un territorio prohibido. Incluso en el entorno supuestamente neutral del hospital, sentía el peso de ser diferente. Sus compañeras, la mayoría de su edad, hablaban de sus citas, de sus relaciones, de sus planes de fin de semana con una naturalidad que la excluía. Pilar, una enfermera veterana y cínica, a veces la observaba con una mezcla de pena y burla. «Ay, Elenita, sigues en tu burbuja. Ten cuidado que un día de estos explota y no vas a saber ni por dónde te vienen los golpes», le soltó una vez en la sala de descanso. Aquellas palabras, aunque dichas sin malicia real, la marcaban como una anomalía. La santa, del ala de cuidados intensivos. Su inocencia no era vista como una virtud, sino como una extraña carencia, un anacronismo que la aislaba todavía más del mundo que la rodeaba. Pero a veces, el muro de contención se agrietaba. Una noche, volviendo a casa, se detuvo en una plaza donde un músico callejero tocaba el violonchelo. La melodía era desgarradora, una queja profunda y sensual que pareció colarse por debajo de su piel y tocar algo dormido en su interior. Sintió un nudo en la garganta y una punzada de anhelo tan intensa que tuvo que apoyarse en una farola. Era un deseo sin nombre ni objeto, una nostalgia por algo que nunca había vivido.
Se imaginó a sí misma bailando bajo la lluvia, riendo a carcajadas sin motivo, siendo besada con la misma pasión que transmitía la música. El pensamiento fue tan vívido y tan aterrador que se obligó a caminar deprisa, huyendo de la melodía como si huyera de sí misma, con el corazón latiendo desbocado por la traición. Fue en medio de este torbellino, depresiones y anhelos reprimidos, que la oferta de trabajo para cuidar a un paciente privado volvió a su mente. Al principio, la había descartado como una locura, un salto a un vacío demasiado grande, pero ahora se le antojaba la única salida posible. El salario exorbitante no solo significaba el fin de sus deudas, representaba la independencia total, la posibilidad de cortar el cordón umbilical con su pasado, con las llamadas de su tía, con las expectativas de su pueblo. Era una puerta a un mundo desconocido, sí, pero cualquier mundo parecía mejor que su jaula actual. Aquella solicitud de empleo ya no era un acto de curiosidad, sino un grito de auxilio, una apuesta desesperada por una vida que por primera vez pudiera llamar suya. La dirección la condujo a un monolito de cristal y acero que arañaba el cielo del distrito financiero, un edificio que parecía ajeno a la vida terrenal que bullía a sus pies. El portero, un hombre de uniforme impecable y expresión impenetrable, la guió, sin una palabra, hacia un ascensor privado. El ascenso fue silencioso y vertiginoso, una subida a través de las capas de la ciudad hacia un mundo suspendido en el aire. Elena sentía el latido de su propio pulso en los oídos, un tambor ansioso que contrastaba con el zumbido casi inaudible de la maquinaria de lujo. Al abrirse las puertas, no se encontró con un pasillo, sino directamente con un espacio que le robó el aliento. Era como entrar en el corazón de una nube, un lugar donde el suelo y el cielo parecían fundirse en un horizonte infinito. El ático era una obra maestra del minimalismo, una extensión vasta y gélida de mármol blanco, cristal y acero pulido. Los muebles, escasos y de diseño angular, parecían flotar en el espacio, perdidos en la inmensidad. Las paredes eran ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid, una maqueta silenciosa y distante. No había fotografías, ni libros desordenados, ni rastro alguno de una vida vivida, solo un orden perfecto y desolador. Elena se sintió como una intrusa, una mancha de color cálido y orgánico en un lienzo de fría abstracción. Aquel lugar no era un hogar, era una declaración de poder, una jaula de oro y cristal construida en la cima del mundo, diseñada tanto para observar como para aislarse por completo de él, una fortaleza contra el caos de la humanidad. Una mujer de mediana edad, vestida con un sobrio uniforme gris y que se presentó como la jefa de personal, la condujo a través del salón principal. Y allí estaba él. Adrián Valdés era una silueta inmóvil contra el tapiz urbano del atardecer, sentado en una silla de ruedas de tecnología avanzada que parecía más un trono que un aparato médico. Contemplaba la ciudad como un rey exiliado observando su antiguo reino. La mujer carraspeó suavemente. «Señor Valdés, esta es Elena García, la nueva enfermera». Él no se giró de inmediato. El silencio se alargó, denso y deliberado. Un primer ejercicio de poder. Elena contuvo la respiración, sintiendo el peso de la evaluación invisible. Cuando finalmente la cabeza de Adrián giró hacia ella, el movimiento fue lento, mecánico, y el mundo exterior pareció desaparecer, absorbido por la intensidad de su presencia. Su rostro era una máscara de aristocrática frialdad, de facciones afiladas y una belleza endurecida por el cinismo. Pero eran sus ojos los que la paralizaron. De un azul profundo y gélido, la escrutaron con una inteligencia cortante, desprovista de cualquier calidez o bienvenida. No era la mirada de un paciente, sino la de un inquisidor. Su voz, cuando por fin habló, era grave y arrastraba un eco de impaciencia y amargura contenida. «Así que usted es la siguiente en la lista», dijo, sin preámbulos. No era una pregunta, sino una sentencia. «¿Cree que tiene lo que hace falta para no salir corriendo como las demás? La piedad y las buenas intenciones no sirven de nada en este lugar, señorita García. Aquí solo sobrevive la fortaleza o la codicia». Cada palabra era un dardo afilado, diseñado para medir su resistencia.
Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y una extraña y desafiante determinación. El hombre ante ella emanaba una hostilidad tan palpable que casi podía tocarse. Su formación le gritaba que mantuviera una distancia profesional, que respondiera con calma y seguridad. Pero su instinto más primario, el que había aprendido en su pueblo a base de miradas juzgadoras y silencios condenatorios, le pedía que bajara la cabeza y se disculpara por existir. Luchó contra ese impulso, enderezando la espalda y clavando sus propios ojos en los de él. Su voz, cuando respondió, salió más firme de lo que esperaba. No busco su piedad, señor Valdés, y mi intención no es buena, es profesional. Vengo a hacer mi trabajo, nada más. La sorpresa, fugaz como un relámpago, cruzó el rostro de él. Adrián Valdés arqueó una ceja, un gesto mínimo, pero cargado de un desdén calculado. La profesionalidad es una virtud muy frágil. La última, profesional, duró 3 días. Se asustó de la quietud, del silencio. Dijo que esta casa no tenía alma. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire viciado entre ellos. Veremos cuánto tarda usted en descubrir que no se puede curar a un fantasma. La mayoría viene por el dinero, pensando que cuidar a un inválido es un trabajo sencillo, pero pronto descubren que la verdadera carga no es el cuerpo que no se mueve, sino la mente que no descansa. Una mente que lo ve todo, lo oye todo y sobre todo lo recuerda todo. Era una advertencia clara, un desafío directo a su entereza emocional. Ella no se inmutó. La mención del dinero, aunque cierta en parte, no era la única razón por la que estaba allí. Había algo más, una necesidad de probarse a sí misma, de enfrentarse a un reto que la sacara de su letargo vital. Miró más allá de la arrogancia, más allá de la crueldad verbal, y por un instante creyó ver una fisura en su armadura, el destello de un dolor profundo, una soledad tan inmensa como el propio ático. El alma de una casa la construyen quienes la habitan, respondió con una serenidad que no sabía que poseía. Y el silencio no me asusta, he pasado la mayor parte de mi vida en él. Su respuesta tan inesperada y personal desarmó por completo la ofensiva de Adrián, creando una nueva e incierta dinámica entre ellos. El silencio que siguió fue diferente, menos hostil, más inquisitivo. Él la observó durante un largo momento, como si la viera por primera vez. Luego, con un movimiento casi imperceptible de su barbilla, señaló un cojín que se había deslizado ligeramente detrás de su cuello. «Ajústelo», ordenó, con su tono brusco habitual, pero esta vez había un matiz distinto en su voz. Elena asintió y se acercó, cruzando el espacio invisible que los separaba. Al hacerlo, fue consciente de cada detalle, el olor a limpio de sus sábanas, el leve aroma a sándalo de su piel, el sonido casi imperceptible de su respiración controlada. Era la primera vez que se acercaba tanto a un hombre, que no fuera un paciente anónimo en la cama de un hospital, y este hombre estaba terriblemente, peligrosamente despierto. Sus manos, habitualmente firmes y seguras, temblaron ligeramente al tocar la tela del cojín. Con delicadeza, deslizó los dedos entre el cuero de la silla y la nuca de Adrián para acomodarlo. El contacto fue inevitable. La piel de él estaba caliente, viva, y un roce accidental de sus nudillos contra su cuello envió una descarga eléctrica a través de su sistema nervioso. Fue un instante fugaz, pero para Elena duró una eternidad. Pudo sentir la tensión en los músculos de su cuello, la rigidez de un cuerpo que anhelaba el movimiento. Por un segundo, los ojos de Adrián se cerraron y en esa fracción de segundo, su rostro perdió toda su dureza, revelando una vulnerabilidad tan profunda y desnuda que a Elena le dolió el corazón. Era un atisbo del prisionero dentro de la fortaleza. Se apartó lentamente, con el pulso desbocado. Él no dijo nada. Volvió a girar la cabeza hacia el ventanal, retomando su pose de monarca de piedra, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. La primera batalla, una de voluntades y defensas, había terminado en un empate tácito. Elena había demostrado no ser una víctima fácil, y él había revelado, a su pesar, una grieta en su fachada de acero. Mientras la jefa de personal volvía para mostrarle sus aposentos,
Elena supo que aquel trabajo iba a ser mucho más que una simple labor de cuidados. Había entrado en un laberinto emocional, un reino de silencio y dolor donde cada gesto y cada palabra tendrían un peso insospechado, y sintió, con una mezcla de terror y una extraña excitación, que ya no había vuelta atrás. Los días en el ático se convirtieron en una coreografía de intimidad forzada y silencios elocuentes. La rutina, que en el hospital era un escudo, aquí se transformaba en un campo de minas emocional. El momento más tenso llegaba con el baño diario. El cuarto de baño era una catedral de 1900, mármol negro y cromo, tan vasto e impersonal como el resto de la casa. Allí, en la calidez del vapor, las barreras profesionales de Elena se volvían porosas. Sus manos, cubiertas por guantes de látex que de repente parecían ridículamente finos, se movían con una eficiencia estudiada sobre el cuerpo de Adrián. Lavaba sus extremidades inertes, la espalda ancha, el pecho que aún conservaba la definición de una vida anterior. Era un acto clínico, se repetía a sí misma, una necesidad médica, pero su pulso se aceleraba con cada roce, con cada gota de agua que se deslizaba por la piel de él. Adrián odiaba ese momento más que ningún otro, y por eso mismo lo anhelaba. Era la máxima expresión de su impotencia, la rendición total de su cuerpo a las manos de otra persona. Durante el baño nunca hablaba. Su única arma, la voz, callaba y dejaba que sus ojos lo hicieran por él. La seguía con una intensidad depredadora, una mirada que la desnudaba con más eficacia que si la tocara. No había gratitud en sus ojos, ni siquiera la ira habitual. Había algo más crudo, más primigenio, un hambre feroz, la frustración de un espíritu indomable atrapado en una jaula de carne. Observaba cómo las manos de ella, tan pálidas y delicadas, recorrían su piel, y en su mirada se acumulaba toda la rabia y todo el deseo que su cuerpo ya no podía liberar. Elena sentía esa mirada como una quemadura, un juicio y una súplica al mismo tiempo. Ella intentaba concentrarse en la tarea, en la temperatura del agua, en la suavidad de la esponja, pero era inútil. El aire se volvía denso, cargado de una electricidad que crepitaba en el silencio. Se sentía hiperconsciente de su propia respiración, del olor masculino del jabón mezclado con el aroma de la piel de él, de la tensión que emanaba de su cuerpo inmóvil. Era una intimidad brutal, despojada de cualquier romanticismo. Se veía obligada a confrontar la fisicalidad de un hombre de una forma que iba en contra de toda su educación, de toda su naturaleza reprimida. La profesionalidad se disolvía bajo el peso de su mirada, y por primera vez en su vida, Elena sentía el poder perturbador de ser el objeto del deseo de alguien, un deseo tan intenso y desesperado que la aterraba y para su propia vergüenza la fascinaba profundamente. La tensión se filtraba también en los momentos más mundanos. Adrián, un lector voraz en su vida anterior, ahora dependía de ella para pasar las páginas del mundo. Una tarde, mientras ella le leía un pasaje de una novela de aventuras, su voz flaqueó. Él la detuvo. No lo lea como si fuera un informe médico, señorita García. Léalo como si estuviera allí. Quiero sentir el viento salado en la cara, oler la pólvora. Su orden la obligó a cambiar el tono, a infundir emoción en las palabras, a convertirse en sus sentidos. Al hacerlo, se dio cuenta de que no solo le estaba prestando su voz, sino también un fragmento de su alma. Él cerraba los ojos, y en su rostro se dibujaba una expresión de concentración tan profunda que parecía haber escapado de su prisión de cristal, viajando a los mundos que ella le describía. Otras veces se quedaba mirando por los ventanales durante horas, y ella sabía que no veía la ciudad, sino los barrotes de su jaula. «¿Qué tiempo hace hoy, Elena?», preguntaba, aunque el sol fuera evidente, y ella entendía. No quería un informe meteorológico, quería sensaciones. «Hace un sol de invierno», comenzaba ella, su voz suave llenando el silencio. «De ese que calienta el cristal, pero no la piel. El viento arrastra las hojas secas por las aceras, y la gente camina con las manos en los bolsillos y el cuello de los abrigos subido». Al describir el mundo para él, Elena comenzó a observarlo con una atención nueva,
descubriendo una belleza en los detalles que antes le pasaba desapercibida. Estaban construyendo un universo compartido, tejido con palabras y miradas, un refugio frágil en medio de la desolación. Los roces accidentales se convirtieron en pequeñas explosiones silenciosas. Una mañana, al ajustarle la manta sobre las piernas, el dorso de su mano rozó la de él. La piel de Adrián, aunque carente de sensibilidad, pareció reaccionar. O quizás fue solo la imaginación de Elena. Ambos contuvieron la respiración por un instante que se estiró hasta el infinito. El tiempo se detuvo. En el silencio que siguió, solo se oía el latido desbocado del corazón de ella. Se apartó bruscamente, murmurando una disculpa incoherente, con las mejillas ardiendo. Él no dijo nada, pero sus ojos la siguieron con una nueva intensidad, una que parecía decir: «Yo también lo he sentido, no estás sola en esto». Aquel contacto fugaz había confirmado lo que ambos se negaban a admitir. Entre ellos existía una corriente subterránea, peligrosa y magnética. Adrián comenzó a cambiar. Su hostilidad se volvió menos general y más específica, una herramienta que usaba para probar los límites de ella, para ver hasta dónde podía empujarla antes de que se rompiera. Dejó de hacer comentarios crueles sobre su trabajo y empezó a hacer preguntas personales lanzadas como dardos casuales. ¿Nunca ha querido viajar, Elena? ¿Ver algo más que las paredes de un hospital y este mausoleo? Cada pregunta era una excavación en su vida vacía, obligándola a confrontar sus propias renuncias. Se sentía expuesta, analizada bajo el microscopio de una mente brillante y aburrida. Él parecía disfrutar desentrañando sus miedos y sus represiones, como si al entender su jaula pudiera soportar mejor la suya propia, creando un vínculo retorcido y dependiente entre ellos. Una noche, un espasmo muscular, un fantasma de movimiento en sus piernas, lo despertó con un grito ahogado. Elena acudió corriendo a su habitación. Lo encontró con los ojos desorbitados, el rostro bañado en sudor frío, luchando por controlar una respiración agitada. No era dolor físico lo que veía en su cara, sino puro terror. El terror de un cuerpo que se revela, que le recuerda su propia traición. No le pidió nada, pero su mirada era la de un niño perdido en la oscuridad. Sin pensarlo, Elena se sentó en el borde de la cama y, en lugar de administrarle un calmante, comenzó a hablarle en voz baja, contándole una historia sin importancia de su infancia en el pueblo. Su voz tranquila fue un ancla en su pánico, y poco a poco la tensión abandonó el cuerpo de Adrián, que se rindió al sonido de su voz hasta quedarse dormido. Fue después de esa noche cuando él cruzó una nueva línea. «Léame poesía», le pidió una tarde, con la mirada fija en el horizonte urbano. Cuando ella le preguntó qué autor, su respuesta la dejó helada. «No quiero a los clásicos. Busque algo carnal. Quiero oír palabras que recuerden que el cuerpo existe para algo más que para doler y ser lavado». Era un desafío directo, una provocación diseñada para hacerla sentir incómoda, para arrastrarla a su terreno de frustración y deseo. Elena sintió que la sangre se le retiraba del rostro. La petición era inapropiada, una violación de los límites profesionales. Pero negarse, supo al instante, sería un acto de crueldad. Sería como negarle agua a un hombre sediento. Y la compasión, esa emoción que era a la vez su don y su debilidad, luchó contra su pudor. Con manos temblorosas, buscó en la tableta electrónica hasta que encontró un poemario erótico contemporáneo. Las primeras palabras se atascaron en su garganta, salieron como un susurro avergonzado. Sentía el calor subir por su cuello, la mirada de Adrián clavada en ella, analizando cada inflexión de su voz. Pero a medida que avanzaba algo cambió. Las palabras, cargadas de una sensualidad explícita y una belleza cruda, comenzaron a resonar en su interior. Describían sensaciones que ella nunca había experimentado, pero que de alguna manera reconocía en un nivel profundo y olvidado de su ser. Dejó de leer para él y empezó a leer para sí misma, para la mujer dormida dentro de ella. Su voz ganó confianza, se tiñó de un matiz ronco y profundo que no sabía que poseía, llenando el silencio del ático con un eco de deseo prohibido. Cuando terminó el poema, el silencio que cayó sobre ellos
era más íntimo y pesado que cualquier palabra. Elena no se atrevía a levantar la vista del libro, con el corazón martilleándole en el pecho. Se sentía completamente expuesta, como si al leer esos versos hubiera confesado sus propios anhelos secretos. Adrián no se movió. Su respiración era lo único que se oía, un poco más rápida de lo normal. «Gracias», dijo finalmente, y su voz era extrañamente suave, despojada de su habitual sarcasmo. En esa única palabra, Elena oyó la vulnerabilidad de un hombre que acababa de ser transportado, a través de la voz de ella, a un lugar donde su cuerpo aún era libre. Y en ese momento, la línea entre enfermera y mujer, entre cuidado y deseo, se borró para siempre. A partir de ese día, Elena vivió en un estado de constante dilema. La mujer que su madre había criado, la joven decente y temerosa de Dios, estaba en guerra abierta con la criatura que Adrián estaba despertando en ella. Se miraba al espejo y veía a una extraña. Sus mejillas tenían un color que no era de salud, sino de fiebre interna. Sus ojos brillaban con una luz nueva, una mezcla de miedo y excitación. Se descubría a sí misma pensando en él a todas horas, imaginando conversaciones, anticipando su próxima petición, su próxima mirada. El deseo, aquella fuerza que le habían enseñado a reprimir y temer como al pecado mismo, se había convertido en una presencia constante, un zumbido bajo su piel que la hacía sentirse terriblemente viva y profundamente culpable. La cuestión de sus motivaciones la torturaba durante las largas noches en su aséptica habitación de servicio. ¿Era esto compasión? ¿Estaba cruzando una línea por piedad hacia un hombre roto, ofreciéndole un bálsamo para su alma atormentada? ¿O era algo mucho más egoísta? ¿Estaba usando su vulnerabilidad como excusa para explorar sus propios deseos prohibidos, para vivir a través de él las experiencias que nunca se había atrevido a buscar por sí misma? El salario que había sido su billete hacia la libertad ahora se sentía como el pago por un servicio que iba mucho más allá de la enfermería. Se sentía como una impostora, una pecadora que se escondía tras un uniforme blanco, y la vergüenza era un sabor amargo y constante en su boca. El mundo exterior se convirtió en un recordatorio de su transgresión. Una llamada de su tía Isabel, con sus habituales preguntas sobre muchachos decentes, la llenó de una náusea helada. Le mintió, como siempre, pero esta vez las mentiras le pesaron como plomo. ¿Qué diría su tía? ¿Qué habría dicho su madre si pudieran verla ahora, leyendo poesía erótica a un hombre inválido en un ático de lujo, sintiendo cómo su propio cuerpo despertaba a sensaciones que ni siquiera sabía nombrar? Se sentía atrapada entre dos mundos, el pasado que la juzgaba con la voz de su madre y el presente que la tentaba con los ojos de Adrián. Cualquier elección parecía una traición, ya fuera a su memoria o a sí misma. El deseo, sin embargo, ya no era una abstracción. Se había anclado firmemente en la figura de Adrián. Ya no veía solo al paciente o al millonario cínico, veía la curva de su cuello contra la almohada, la forma en que una vena latía en su sien cuando se frustraba, la sombra de la barba incipiente al final del día. Anhelaba cosas que la aterrorizaban, sentir el peso de su cabeza en su regazo, trazar con los dedos la línea de su mandíbula, calmar la tormenta que veía en sus ojos con algo más que palabras. Este anhelo era doblemente doloroso, no solo por ser prohibido, sino por ser imposible. Deseaba a un hombre cuyo cuerpo no podía responder, un hombre que representaba todo lo que le habían enseñado a evitar, el poder, la riqueza y un dolor tan profundo que amenazaba con ahogarla. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo teñía de naranja y púrpura el cielo de Madrid, él la confrontó directamente. Había notado su distancia en los últimos días, su nerviosismo, la forma en que evitaba su mirada. «¿De qué tienes miedo, Elena?», preguntó, su voz tranquila pero cortante como un bisturí. Ella se quedó paralizada, incapaz de responder. Él continuó, implacable. «¿Tienes miedo de mí? ¿O tienes miedo de lo que sientes cuando estás aquí en esta habitación a solas conmigo? Tienes miedo de descubrir que no eres la santa que te crees, ¿verdad? Que dentro de ti hay la misma oscuridad que en todos los demás». Sus palabras dieron en el blanco con una precisión brutal, despojándola de todas sus defensas y dejándola emocionalmente desnuda ante él.
Ella no pudo articular una respuesta. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se las tragó, negándose a darle la satisfacción de verla llorar. Su silencio fue una confesión. Eran dos prisioneros mirándose el uno al otro a través de los barrotes de sus respectivas jaulas. Él, atrapado en un cuerpo que no le obedecía. Ella, atrapada en una moral que la asfixiaba. Se habían convertido en espejos, reflejando las frustraciones y los anhelos más profundos del otro. La tensión en la habitación era tan densa que parecía a punto de estallar, una tormenta eléctrica contenida entre cuatro paredes de cristal, esperando el relámpago que lo incendiara todo. Él rompió el silencio, su voz ahora un susurro ronco, casi una súplica. «Esta noche no me leas poesía», dijo, y sus ojos azules la atraparon, impidiéndole escapar. «Quiero que hagas algo por mí. Quiero que te tumbes en la cama, a mi lado, sin tocarme». Hizo una pausa, dejando que el impacto de su petición se asentara en ella. «Y quiero que me describas cómo sería ser amada. ¿Cómo te gustaría que un hombre te amara?» La propuesta la golpeó como una ola, dejándola sin aire. Era la invitación definitiva, el cruce de la última frontera. Era un abismo, y él le estaba pidiendo que saltara. La elección era suya, retroceder hacia la seguridad de su vida reprimida o caer en un acto de transgresión que la cambiaría para siempre. La noche cayó sobre Madrid como un telón de terciopelo, pero dentro del ático, la oscuridad era de una naturaleza distinta, más densa y personal. La petición de Adrián resonaba en el silencio, no como una pregunta, sino como una sentencia. Le pedía que se desnudara el alma, que le entregara la única virginidad que aún conservaba intacta, la de sus anhelos. Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El miedo era una garra helada en su estómago, un grito de advertencia de la mujer que había sido hasta ese momento. Pero bajo el miedo, una corriente subterránea y cálida comenzaba a fluir, una curiosidad tan potente y prohibida que la hacía temblar. Él no le pedía el cuerpo, sino el mapa secreto de su corazón, un territorio que ni ella misma se había atrevido a explorar. Era el acto de transgresión definitivo, más íntimo que cualquier contacto físico. El eco de la voz de su madre, con sus advertencias sobre la decencia y el pecado, luchó una última y desesperada batalla en su mente. Era una traición, a todo lo que le habían enseñado, a la memoria de la mujer que la había moldeado a su imagen y semejanza. Pero al mirar el rostro de Adrián, inmóvil contra las almohadas, vio una soledad tan abismal que empequeñecía sus propios miedos. Negarse sería un acto de crueldad, sí, pero más que eso, sería una cobardía. Sería la confirmación de que su vida no era más que una jaula de barrotes invisibles. Y en ese instante, una rebelión silenciosa y feroz nació en su pecho. Con un movimiento que le pareció ajeno, se levantó de la silla. Cada paso hacia la cama era un adiós, una renuncia a la niña asustada que había sido durante demasiado tiempo. Se detuvo junto al borde de la cama, un precipicio que la separaba de un nuevo mundo. El aire a su alrededor estaba cargado con el aroma de él, una mezcla de sábanas limpias, el antiséptico de su medicación y un rastro casi imperceptible de la colonia de sándalo que usaba. Era el olor de su cautiverio y su refugio. Dudó, con la mano suspendida, sobre el edredón de seda gris. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. En su mirada no había arrogancia ni cinismo, solo una súplica desnuda, la vulnerabilidad de un rey destronado pidiendo limosna. Aquella mirada fue el empujón final que necesitaba. Con la delicadeza de quien entra en un lugar sagrado, apartó la colcha y se deslizó sobre las sábanas, sintiendo el frío inicial de la tela contra su piel antes de que el calor del cuerpo de él comenzara a irradiar hacia ella. Se tumbó boca arriba, rígida como una estatua funeraria, con las manos entrelazadas sobre el estómago. Un abismo de apenas 30 centímetros de lino blanco lo separaba, pero la proximidad era abrumadora. Podía oír su respiración controlada, sentir la energía contenida en su cuerpo inmóvil. El techo blanco del dormitorio se convirtió en un lienzo en blanco para sus pensamientos. Por primera vez, no estaban en una relación de cuidadora y paciente, sino en una horizontalidad que los igualaba en su
vulnerabilidad. Ella expuesta en sus miedos, él en su impotencia. El silencio se estiró, lleno de la tensión de lo que estaba a punto de suceder. Elena cerró los ojos, buscando en la oscuridad de su mente las palabras que él le había pedido, las palabras que ella misma nunca se había atrevido a formular. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro frágil, apenas audible. Creo que ser amada empezaría con la seguridad, comenzó, sus palabras torpes y teóricas, como si recitara una lección aprendida. Sería saber que puedes ser tú misma, sin máscaras, que alguien conoce tus silencios y no necesita llenarlos con ruido. Hablaba de confianza, de miradas que entienden más que las palabras, de una complicidad tejida en los pequeños gestos cotidianos. Adrián no se movió, apenas respiraba, absorbiendo cada sílaba como un hombre sediento que bebe sus primeras gotas de agua. Elena sentía su atención total, una concentración tan intensa que la empujaba a seguir, a cavar más hondo, más allá de los conceptos abstractos y las ideas prestadas de los libros que nunca se había atrevido a desear para sí misma. Poco a poco, su narración comenzó a transformarse. Dejó de hablar de ideas y empezó a hablar de sensaciones. La teoría se disolvió, dando paso a una confesión sensorial. Sería sentir el calor de una mano en la parte baja de mi espalda, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que dice, estoy aquí. Su voz perdió su fragilidad, adquiriendo un matiz más profundo, más íntimo. Sería el peso de una cabeza en mi hombro, la sensación del aliento tibio en mi cuello en mitad de la noche, un ancla que te dice que no estás sola en la oscuridad. Sería una risa compartida, tan espontánea que te duele el estómago, por algo que nadie más entendería. Ya no estaba inventando una historia para él, estaba abriendo una puerta a su propio jardín secreto, describiendo los frutos que nunca se había permitido probar. Entonces, el dique de la represión se rompió por completo. Las palabras brotaron de ella con una urgencia febril, una confesión de los anhelos más profundos y oscuros que había mantenido encadenados. Pero también sería feroz, susurró, y la palabra pareció vibrar en el aire. No solo ternura, sería un beso que no pide permiso, un beso hambriento que te roba el aliento y te hace olvidar tu propio nombre. Serían unas manos que no solo acarician, sino que te sujetan, que te reclaman como si fueras la única tierra firme en medio de un océano. Sería ser mirada de una forma que te desnuda hasta el alma, con un deseo tan intenso que te quema la piel, que te hace sentir a la vez aterrada y absolutamente viva. Estaba describiendo un amor total, uno que abarcaba tanto la calma como la tormenta, y al hacerlo, se estaba dando permiso a sí misma para desearlo todo. En el clímax de su confesión, mientras su propia voz temblaba cargada de una emoción que la desbordaba, lo sintió. Un movimiento casi imperceptible en la cama. Giró la cabeza lentamente. Los ojos de Adrián seguían cerrados, pero por su mejilla, trazando un camino brillante sobre la piel pálida de su sien, se deslizaba una única y silenciosa lágrima. Aquella lágrima fue más elocuente que cualquier palabra, más íntima que cualquier caricia. Era la rendición de su orgullo, la prueba irrefutable de su alma rota, el reconocimiento de todo lo que había perdido y de la profunda conexión que las palabras de ella habían forjado entre ellos en esa habitación. Ver aquella muestra de vulnerabilidad en un hombre tan blindado por el cinismo y el poder fue para Elena un golpe devastador y sanador al mismo tiempo. El tirano había desaparecido, solo quedaba el hombre. Ella se calló. Las palabras se agotaron, dejando tras de sí un silencio denso y vibrante, cargado de todo lo que se había dicho y todo lo que ahora se entendía sin necesidad de ser pronunciado. Permanecieron así, tumbados uno al lado del otro, durante un tiempo que pareció suspenderse. El sonido de la ciudad lejana, el zumbido de los aparatos médicos, todo se había desvanecido. Su universo se había contraído a ese espacio sagrado sobre la cama, a la estela húmeda de esa lágrima, al eco de sus confesiones. Ya no eran enfermera y paciente, eran dos almas desnudas que acababan de compartir el secreto más profundo, el anhelo desesperado de sentirse vivos, de ser tocados en el lugar donde el cuerpo ya no puede alcanzar. La transgresión se había consumado,
y el aire olía a ozono, como después de la caída de un rayo. Finalmente él abrió los ojos. Se giraron para mirarse, y en la penumbra el azul de sus iris ya no era gélido. Era un mar profundo y turbulento, lleno de gratitud, de un deseo doloroso y de una vulnerabilidad tan absoluta que a Elena le cortó la respiración. Su mirada la recorrió, un toque físico que su cuerpo no podía ejecutar, pero que su alma proyectaba con una fuerza inaudita. Era una caricia, una posesión y una promesa. En ese instante, Elena supo que había cruzado un umbral sin retorno. Había profanado el templo de su antigua vida para entrar en uno nuevo, uno mucho más peligroso y real. La relación profesional había muerto en esa cama, y en su lugar, entre las cenizas, acababa de nacer algo para lo que no existían nombres ni reglas, solo un vínculo tan intenso que amenazaba con salvarlos o destruirlos a ambos. El amanecer se filtró por los ventanales con una crueldad inusitada, iluminando el polvo en suspensión como si fueran los restos de las palabras confesadas. Durante la noche, Elena se despertó en su propia cama con la sensación de tener la piel de otra persona, el recuerdo de su voz, desnudando anhelos que ni siquiera sabía que albergaba, la quemaba por dentro. Se levantó y se movió por el ático con la sigilosa cautela de un ladrón. Evitaba el dormitorio principal, el epicentro del terremoto emocional que la había sacudido. La intimidad compartida no había construido un puente, sino un abismo de incomodidad y vergüenza. Cada objeto, cada superficie, de mármol, parecía reflejar su transgresión. Ya no era una enfermera, era una cómplice, una pecadora que había profanado el único templo que conocía, el de su propio silencio y el de su deber profesional. Adrián, por su parte, había reconstruido sus murallas durante la noche, ladrillo a ladrillo, hasta levantar una fortaleza más alta e inexpugnable que nunca. Cuando Elena finalmente reunió el valor para entrar en su habitación, se encontró con una máscara de hielo. La vulnerabilidad de la noche anterior había sido borrada, suplantada por un cinismo cortante y una distancia gélida. Sus órdenes eran secas, impersonales, y evitaba su mirada como si ella fuera una extraña. La rechazaba con cada gesto, con cada silencio deliberado. Aquel retroceso era un castigo, una forma de decirle que lo que había ocurrido fue un error, una debilidad imperdonable. Para Elena, su frialdad era más dolorosa que cualquier insulto. Era la negación de la conexión sagrada que habían forjado, una anulación que la hacía dudar de su propia percepción de la realidad. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura silenciosa. Elena realizaba sus tareas con una precisión robótica, un autómata cuyo único propósito era evitar sentir, pero su mente era un caos. La culpa la devoraba, una bestia insaciable alimentada por la voz de su madre y por la nueva e hiriente indiferencia de Adrián. ¿Había ido demasiado lejos? Había confundido compasión con una forma retorcida de deseo, aprovechándose de la soledad de un hombre roto para satisfacer su propia curiosidad prohibida. Se sentía sucia, una impostora con las manos manchadas, no de pecado carnal, sino de algo mucho más íntimo y, por tanto, más imperdonable. La mujer que había despertado en esa cama, la que anhelaba besos feroces y miradas que queman, ahora le parecía un monstruo que debía ser encadenado de nuevo en la oscuridad de su alma. La intrusión del mundo exterior llegó en la forma de Leticia Valdés, la hermana de Adrián. Entró en el ático como una ráfaga de viento polar, envuelta en cachemir y en un aura de desdén aristocrático. Sus ojos, del mismo azul gélido que los de su hermano, pero sin rastro de su tormenta interior, barrieron el espacio y se posaron en Elena con una evaluación instantánea y despectiva. Leticia era la encarnación de la clase, el poder y el juicio social, un recordatorio brutal de la distancia insalvable que separaba a Elena de aquel mundo. Su presencia alteró el aire, cargándolo de una tensión diferente, una que no nacía de la intimidad, sino de la jerarquía. Elena se sintió inmediatamente reducida a su uniforme, a su condición de empleada, una pieza insignificante en el tablero de ajedrez de los Valdés. Leticia no tardó en encontrar una fisura. Fue durante un momento en que Adrián dormía,
una siesta inducida por la medicación. Vio a Elena colocando con una delicadeza inusual un libro de poemas en la mesilla de noche, un gesto demasiado personal, demasiado íntimo. Esperó, y cuando la encontró sola en la cocina, la acorraló. Su voz era seda envenenada. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo?, siseó sin preámbulos. ¿Piensas que porque está indefenso puedes jugar a ser su salvadora, llenarle la cabeza con tus pequeñas fantasías románticas? Eres una aprovechada como todas las demás, solo que más sutil. Pero déjame advertirte algo, pequeña enfermera. Mi hermano puede que haya perdido el uso de su cuerpo, pero sigue siendo un Valdés, y nosotros aplastamos a los insectos que intentan colarse en nuestra casa. Las acusaciones cayeron sobre Elena como latigazos, cada palabra diseñada para golpear sus inseguridades más profundas. La mención de sus orígenes, la insinuación de que su afecto era una estrategia para acceder a su fortuna, la humillación de ser reducida a una pequeña enfermera con delirios de grandeza. Leticia le pintó un cuadro vívido de su futuro si no se marchaba. Su licencia revocada, su nombre manchado, una denuncia por mala praxis y acoso a un paciente vulnerable. Te destruiré, le prometió con una calma aterradora. Haré que no vuelvas a trabajar ni en la clínica más miserable de este país. Te enviaré de vuelta al agujero polvoriento del que saliste. La amenaza, tan brutal y creíble, hizo que el mundo de Elena se desmoronara por completo. La vergüenza que sentía se transformó en un pánico helado. Abrumada, rota y aterrorizada, Elena tomó la única decisión que su mente en pánico le permitió concebir: huir. Ya no se trataba solo de proteger su futuro profesional, sino de escapar de la mujer en la que sentía que se estaba convirtiendo. Leticia solo había verbalizado los peores miedos que ya anidaban en su corazón. En la soledad de su habitación, mientras metía sus escasas pertenencias en una maleta con manos temblorosas, sintió una oleada de autodesprecio. Había confundido un momento de conexión humana con algo que no le correspondía. Había sido arrogante al creer que podía entrar en un mundo tan complejo y salir ilesa. La única forma de redimirse, de volver a ser la chica decente que su madre había criado, era desaparecer. Borrarse de la vida de Adrián, de esa casa, de esa historia que nunca debió haber sido suya. La despedida fue una farsa cruel. Se enfrentó a Adrián con una máscara de profesionalidad, la voz firme y vacía. He recibido una oferta mejor. Mis circunstancias han cambiado. Le agradezco la oportunidad, recitó, las palabras ensayadas ahogándose en su garganta. No se atrevió a mirarlo a los ojos, temiendo que su resolución se hiciera añicos. Esperaba una reacción, un grito, una pregunta, cualquier cosa que rompiera el hielo. Pero Adrián permaneció impasible, su rostro una escultura de mármol. No dijo nada, no luchó. Su silencio fue su consentimiento, la confirmación final de que la noche de la confesión no había significado nada. Aquella pasividad fue el golpe de gracia, una cuchillada que cercenó el último hilo de esperanza que la unía a él. Se giró y se marchó, sintiendo el peso de su silencio en su espalda como una lápida. El descenso en el ascensor fue una caída al vacío. Cada piso que bajaba la alejaba de la única vez en su vida que se había sentido completamente viva. Al salir al bullicio de Madrid, el ruido de la ciudad la golpeó como una agresión. El mundo exterior, que había mantenido a raya durante semanas, ahora la invadía con su cruda indiferencia. Su pequeño apartamento en Lavapiés la recibió con su silencio monacal, pero ya no era un refugio, ahora era una celda, las paredes blancas un recordatorio de la vida incolora a la que regresaba. Se sentó en el borde de su cama, la maleta a sus pies, y el vacío la engulló. No lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas, una ausencia sorda y pesada en el centro de su pecho, el fantasma de una vida que había rozado y perdido para siempre. Mientras tanto, en la cima de la ciudad, Adrián Valdés permanecía inmóvil frente al ventanal. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores violentos, pero él no los veía. El silencio en el ático ya no era el de la soledad controlada, sino el de la amputación. La ausencia de Elena era una entidad física, un eco en cada rincón.
La casa, que siempre había sido su fortaleza, se había convertido en su tumba. Dejó que su hermana lo destruyera todo, permitió que ella se fuera porque, en el fondo de su alma rota, creía que no merecía algo tan puro como la honestidad de Elena. Se había condenado a sí mismo a la prisión que creía merecer, rodeado de lujo y vacío. Y, en la quietud de su desolación, un pensamiento lo torturaba. Por primera vez había encontrado a alguien que podía liberarlo, y él, con su silencio, la había dejado ir. ¿Será este el final de su historia, o solo el comienzo de una nueva batalla por encontrarse? La respuesta te sorprenderá. Si esta historia te ha conmovido, no te olvides de suscribirte al canal, darle a me gusta y compartirla. Y, sobre todo, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Elena hizo lo correcto al marcharse o debió quedarse a luchar por lo que sentía? Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos leerte. Los meses que siguieron a su huida fueron un regreso al gris, pero un gris diferente, teñido por el recuerdo del color. Elena volvió a su rutina en un hospital público, un entorno caótico y anónimo, donde su eficiencia era valorada y su alma ignorada. Tenía la independencia económica que tanto había anhelado, pero se sentía más prisionera que nunca. El silencio de su apartamento ya no era un refugio, sino una cámara de eco donde resonaban sus confesiones nocturnas y la ausencia de una respiración a su lado. Se movía por la vida como una sonámbula, con el cuerpo presente pero el espíritu ausente, atrapado en la cima de un rascacielos de cristal. Había escapado de la jaula de oro solo para descubrir que ahora llevaba los barrotes por dentro, y el recuerdo de sentirse viva era una tortura mucho más exquisita que la ignorancia que la había precedido. El otoño llegó a Madrid con su luz dorada y su melancolía inherente. Las hojas crujían bajo sus pies en el Parque del Retiro, y cada ráfaga de viento parecía susurrarle las palabras de los poemas que le había leído. Se obligaba a salir, a caminar, a experimentar el mundo que una vez había descrito para él, pero lo hacía con la devoción de un peregrino que visita un santuario abandonado. Una tarde, sentada en un banco de hierro forjado, observaba a las parejas pasear y a los niños reír, y sintió una punzada de soledad tan aguda que le robó el aliento. Ya no era una espectadora por miedo, sino por elección. Había probado la conexión y la había rechazado, y ahora el mundo le parecía un banquete al que había sido invitada una sola vez y del que se había marchado voluntariamente, dejando el plato intacto. Fue entonces cuando lo oyó, un zumbido suave y casi imperceptible, el sonido de una tecnología de vanguardia moviéndose sobre la gravilla del sendero. Su corazón se detuvo, un músculo helado en su pecho. Se atrevió a levantar la vista, esperando y temiendo a partes iguales. Y allí estaba él, a unos 20 metros de distancia, cerca del estanque. Adrián Valdés estaba sentado en su silla, pero no era el rey prisionero de su ático. Estaba bajo el cielo abierto, con el sol de la tarde, proyectando largas sombras a su alrededor. Un enfermero de aspecto profesional se mantenía a una distancia discreta. No contemplaba el horizonte de la ciudad como un conquistador exiliado. Observaba el vuelo de un pájaro, el reflejo de los árboles en el agua. Estaba en el mundo. Había salido de la torre no por un milagro físico, sino por un acto de voluntad que a Elena le pareció infinitamente más poderoso. Como si una corriente invisible hubiera conectado sus conciencias, él giró lentamente la cabeza en su dirección. Sus miradas se encontraron a través del aire otoñal, y el bullicio del parque se desvaneció en un silencio absoluto. El tiempo se suspendió en el espacio que los separaba, un puente tejido de recuerdos y palabras no dichas. En sus ojos azules ya no había ira ni cinismo, ni siquiera la súplica desesperada de aquella noche. Elena vio algo nuevo, algo que nunca había esperado ver. Una calma profunda, la aceptación de un guerrero que ha encontrado una paz honorable en su campo de batalla. No había reproche en su mirada, sino un reconocimiento mudo, una gratitud tan inmensa y serena que la envolvió por completo, sanando las heridas de su propia culpa con una sola mirada. Él sostuvo su mirada durante un instante que contuvo una vida entera. Luego, con un esfuerzo casi imperceptible, inclinó la cabeza en un levísimo asentimiento.
No era una invitación ni una despedida, era una liberación. Era la confirmación de que ella no había sido una destructora, sino una catalizadora. Le estaba diciendo sin palabras que la confesión de sus anhelos no lo había roto, sino que le había dado un mapa para empezar a buscar los suyos propios en el mundo real. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Elena, pero no era de tristeza, era de alivio, de una belleza abrumadora. Reuniendo toda la fuerza que había encontrado en sí misma, le devolvió el gesto, un asentimiento lento y deliberado, un punto final y un nuevo comienzo, todo en un mismo movimiento. Adrián giró de nuevo su rostro hacia el sol poniente, y el enfermero, entendiendo una señal invisible, comenzó a empujar la silla por el camino, alejándolo de ella. Elena lo observó marchar, no con el dolor de la pérdida, sino con la serena certeza del cierre. El vínculo entre ellos no se había roto, se había transformado. Ya no era una cadena que la ataba a un pasado de culpa y deseo, sino un hilo de luz que llevaría siempre consigo la prueba de que había sido valiente. Se levantó del banco, sintiendo el aire frío en su rostro como una caricia real y tangible. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta, no huyendo, sino avanzando hacia un futuro incierto, pero por primera vez, innegablemente suyo. Si esta historia ha encendido algo en ti, si te ha hecho sentir, soñar o cuestionarte, entonces nuestra misión está cumplida, pero no dejes que termine aquí. Suscríbete para no perderte ni una sola de las emociones que están por venir. Dale a me gusta para que sepamos que hemos conectado contigo y comparte esta historia para que otros también puedan vivirla. Y lo más importante, déjanos un comentario. ¿Qué significa para ti un final feliz? ¿Es un beso bajo la lluvia o la paz de saber que ayudaste a alguien a volver a ver el sol? Tu voz es el alma de esta comunidad. Te leemos